Retornamos al Centro de Información del Occidente del Departamento de Cundinamarca y como todos los días, en torno de 7 y 5 de la mañana, tenemos invitados especiales que tienen que ver con muchos acontecimientos de la vida nacional. En los últimos días hemos tenido la presencia de personajes que están entrando en la política, algunos conocidos, otros por conocerse, otros que no tenían ni idea de política desde el punto de vista de ejecutarla como tal, pero conocían mucho del panorama nacional, como es el caso de la periodista y presentadora de noticias Mabel Lara, quien ha hecho el micrófono de la radio y la televisión a un lado para coger el micrófono de la política. Mabel, muy buenos días, bienvenida a Telebacatá, ¿cómo amanece? Buen día. Un abrazo para todos. Yo sigo diciendo los colegas, porque cuando uno se dedica 20 años de su vida a ser periodista, esto no puede cambiar de la noche a la mañana. Qué sí. Bueno saludarlos comenzando año. No puede cambiar, y déjeme decirle que esos 20 años suyos son en el calendario del mapa, porque en la presencia física comenzó de cuántos años, de 0 años, o de cuántos comenzó a ser periodista para llegar donde está. Mabel, ¿cómo le ha ido? Pues muy bien, muy emotiva, muy comprometida, además con la convicción de que este es un camino certero que podemos construir, haciendo la tarea, recorriendo el país, acercándome a esa periferia, mejor dicho, jugadísima. Sí, hay un tema muy interesante porque Mabel, desde el punto de vista periodístico, tiene una trayectoria muy importante. Usted viene del sur de Colombia, inicia ya su carrera como periodista, ¿cierto? Sí, señor, yo empiezo mi carrera en mi generosa Cali. Cali me abre las puertas no solo para estudiar en la universidad, sino para también acercarme al periodismo, conocer y acercarme también a la región de donde vengo. Entonces, si hay un lugar al que pertenezco, digamos, en donde nace todo este proyecto, es el Valle Grande del río Cauca, como digo yo, que es todo el Valle del Cauca y todo el departamento del Cauca. Bueno, esa decisión, desde el punto, muchos dicen, como decía mi mamá, ¿y por qué dejarse cargo tan bueno si se podía pensionar? Este tema que usted tiene en los medios, que le daba una tranquilidad, que le daba una presencia, sin lugar a dudas, de muy poca crítica negativa, porque en la política se recibe mucho. ¿Cómo asume usted este reto de decir, miércoles, yo estoy acá, me paso para el otro lado? Las experiencias históricas de los comunicadores y los deportistas en el Congreso no ha sido de la mejor. De pronto la que más ha repuntado y repuntó fue Claudia López, que era analista política. ¿Usted cómo ve este cambio y hacia dónde orienta su proceso? Bueno, gracias por la pregunta, porque creo que es una pregunta que yo también me he hecho en la intimidad del hogar y también a veces cuando empiezan los ataques y sabemos que los intereses, y como en el fútbol y la religión, pues aquí es de pasiones en la política. Mire, Henry, a Camilo, a Diego y a Javier, yo debo decirles que exactamente eso fue lo que yo me planteé cuando decidí tomar este camino, y es: sabemos nosotros que en este ejercicio del periodismo hay muchas limitantes porque no somos jueces, porque hacemos o ejercemos una ciudadanía activa y hacemos control político, control social, es más lo que nos toca a nosotros, pero que llegamos hasta un punto. Y yo creo que con el caminar por el país, con la desigualdad que tenemos en el país, con esos recorridos que yo he venido haciendo, con los testimonios que he venido recogiendo, cada vez para mí era más difícil no marcar una posición, no decir algo, no criticar, no señalar, y ustedes saben que nosotros también dentro del ejercicio del periodismo pues tenemos que jugar, que eso es una mentira, no a la objetividad, sino también un poco a tratar de ser imparciales, y a mí me empezaba a costar mucho. Yo tengo un sujeto político y un carácter que me llevaba a tomar posición, pues uno como no toma posición frente a la desigualdad o frente a la inequidad o la injusticia. Entonces yo decidí de manera respetuosa con las audiencias, más bien meterme un poco a la política, jugar este juego de la representación para no ir a decir algo que no tuviera o no honrar el ejercicio del periodismo. Yo creo que es una mirada transparente también de mi oficio, y es decir, vengan, yo no puedo más, yo tengo que tomar postura, yo necesito ayudar a transformar, yo dejo esto que me ha dado tanto y me ha hecho tan feliz y me ha permitido jugármela también por el país, y tomo una posición. Por eso lo hago, asumiendo el riesgo, el reto, y ha sido muy difícil, pero estoy convencida que es posible. ¿Cómo toma usted esa decisión de incluirse en el nuevo liberalismo?
Pues a mí me hicieron muchas propuestas políticas y por eso yo decidí, si esto va a pasar en mi vida, yo me voy a formar, porque como acaban de ustedes de mencionar, muchas veces cuando nos metemos a esto, quienes hemos hecho trabajo en la vida pública, siempre se nos critica como, no, eso es un trampolín, ella apenas está apareciendo ahí, en fin. Entonces, ¿por qué en el nuevo liberalismo? Porque yo soy una mujer de ideas liberales, a mí me representa el nuevo liberalismo. Muchos no saben que Luis Carlos Galán, antes del atentado, del asesinato en Soacha, estuvo en mi pueblo donde yo nací, recorriendo esas calles. Nuestro pueblo, nuestra región es muy liberal, y porque yo sentía que cuando uno lo llaman a ser cabeza de lista cerrada y cremallera, donde tiene a Sandra Borda, a Yolanda Perea, a Yerly Mozo, en donde tiene una cantidad de mujeres que si no es así no podrían ser opción real de poder, pues si no es ahí, ¿cuándo es que uno se lanza? Si no es en esa propuesta tan atractiva de representar a las mujeres y la diversidad de este país, entonces lo decido por eso, porque es consecuente con mi pensamiento, con mi filosofía, y porque somos las mujeres las que encabezamos esta lista, y no solo estamos allí como tratando de jugárnoslas a hacer poder, sino que nos sentimos parte de este ejercicio, tomamos decisiones conjuntas. Entonces, por eso lo decidí y por eso el nuevo liberalismo. Saludar a la gente que está conectada: José Rodrigo González Valenzuela, Carequir, María del Clemencia del Pilar desde Funza, Luis Reyes desde Miami Beach. Luisito, un abrazo. Estamos repitiendo también esto para Miami Beach, a nuestro canal aliado, porque pues hay audiencia en Miami para Colombia y hasta ahora estamos en la retransmisión. Desde otro punto del departamento, don Camilo Muñoz, Mabel, con usted a esta hora de la mañana. Mabel, ¿qué tal? Un gusto saludarle a esta hora de la mañana y pues por supuesto agradecerle por la presencia hoy aquí en Bacatá Estéreo. Precisamente, continuando con este tema que mis compañeros tocaban, y es de ahora presentársele al público, ir a visitar diferentes puntos de Colombia, pero ya no haciendo un cubrimiento, ya no haciendo reportería, sino ahora teniendo esa palabra de convencimiento a la gente para que la elija usted y esté allí el próximo año, después del 13 de marzo en el Senado de la República. ¿Cómo es ese cambio ahora de hablar con la gente? ¿Cómo le ha ido en el recorrido que ha hecho ya arrancando este 2022? Y bueno, desde el 17 de diciembre que se arrancaron oficialmente las campañas. Bueno, Camilo, le quiero contar que es muy duro, porque yo con mi experiencia de más de 20 años en el periodismo, la gente me permitió llegar a su hogar, me entregó la confianza para informarles sobre lo que estaba pasando en el país. Y hay un hastío y hay un cansancio que la gente no cree en los políticos. Entonces, pasar del abrazo de, ay, Mabel, la foto, a que se tomen la foto, pero me queden mirando como de reojo y me digan, es que yo no creo en la política, es que nos han mentido tanto, es que nos han engañado tanto, ha sido difícil para mí. Pero ese es el reto de establecimiento de confianza. Y es que no puede ser que sigamos con tantas necesidades y con tantos problemas diciéndonos, no, es que no soy político, no nos interesa la salud, no nos interesa el trabajo. Es un poco una descarada insolidaridad reconocer que no nos interesa el ejercicio de lo público. Entonces, lo primero es que ha sido muy difícil, pero sé que el reto aquí es de establecimiento de confianza. Y ya hay un primer paso, porque yo he tratado de tener una carrera limpia, en donde he tratado de ser consecuente con mi pensamiento. Uno. Lo segundo es que la gente no solo me elige a mí. Por ser lista cerrada, por la característica de esta lista, nosotros queremos también generar una posición de principios de partido, y es que usted va a elegir a la lista. Usted marca Senado Nuevo Liberalismo, ahí hay una cabeza de lista que está Mabel, pero está el exdefensor del pueblo, Carlos Negret, que es un hombre que también ha recorrido este país, que ha trabajado en la selva colombiana, está Sandra Borda, una académica, usted va a hablar ahí, también encuentra a Guillermo Pérez, que es un hombre que es del antiguo liberalismo, no me gusta decir de los viejos del liberalismo, sino antiguo, de los históricos del liberalismo, está nuestra Yolanda Perea, y así sucesivamente usted va encontrando a personas que nos complementamos en la lista, lo que le falta al uno lo tiene el otro, y vamos haciendo una lista que le propone al país una mirada de transformación de hacer la política. No vamos a trabajar individualmente, hemos venido fortaleciendo nuestras regiones, pero aquí es usted elige la lista. Entonces, allí están un poco las respuestas que usted me plantea ante las preguntas que me hace. Yo le digo, mire, es una opción. Nosotros no somos ni peores ni mejores, pero sí somos unos trabajadores y hemos trabajado en nuestros espacios y estamos decididos a hacer la tarea.
Mabel, con Javier Urrego, y es un poco la pregunta también en el sentido en que Diego le preguntaba por qué eligió el nuevo liberalismo y por qué en este momento, digamos, todas las personas adscritas a la afrocolombianidad no están optando por el partido, pues o los partidos que ya estaban establecidos desde este tema afrocolombiano, como la Alianza Social Afrocolombiana, otros partidos que tienen este tema. Usted, que representa pues el tema afrocolombiano, y Francia Márquez, todas estas personas que están allí están un poco desperdigadas por distintos partidos, porque no optaron en principio por unirse desde el tema de la afrocolombianidad y están en este momento desperdigados. ¿Cuál sería el análisis que usted hace al respecto de este tema? Pues Javier, porque somos seres individuales, así seamos todos negros, no todos pensamos igual. Y eso es una realidad, que es que los negros no todos tenemos que ser o de izquierda o de derecha o de centro, y eso es un poco, incluso, permítame Javier, irrespetuoso, porque aquí la gente piensa que entonces todos los negros tenemos que ir hacia el mismo camino, cuando el resto de personas no se les pregunta ni le plantean o sea, el resto de personas pueden elegir democráticamente dónde hacer política y nosotros, incluso las mujeres, no. Tenemos que ser todos de izquierdas o de derechas, y yo quiero decirle que nosotras somos las más visibles. Quiero mucho, valoro, para mí Francia Márquez ya hizo historia, pero yo debo reconocer a Yolanda Perea, que está en mi lista de centro. Quiero reconocer a Vanessa Mendoza, ex reina, por ejemplo, que se fue por el Centro Democrático. O quiero reconocer, por ejemplo, a nuestra amada Catherine Ibargüen, que se fue por el partido de la U. Nosotras también somos diversas y nuestros pensamientos políticos son diversos. Y hay que respetar también esa pluralidad dentro de las identidades femeninas, de las identidades de los grupos étnicos, por un lado. Y por otro lado, pues... Qué interesante trabajar todos por la misma causa desde diferentes aristas. ¿Qué tal que lleguemos todas al Congreso y podamos unirnos y fortalecer, sí, una bancada femenina afro, pero desde nuestras posturas filosóficas e ideológicas? Entonces, ese es parte también del ejercicio. Mire, este es un momento histórico, y en las listas en general hay mujeres diversas, negras, pero yo también soy negra, soy de región, soy mamá, soy mujer, soy periodista, entonces represento no solo la negritud, sino todas las etiquetas que te puedas imaginar, Javier, que me acompañan y por las que intento ir a trabajar al Senado en esta representación. Mabel, un tema muy interesante que no me deja sustraerme del oficio periodístico que usted tiene. Veo ya al fondo, que me parece muy chévere que tenga esos premios Simón Bolívar. ¿Cuántos tiene ahí de periodismo? Y las escarapelas, ¿no? Y eso que para nosotros, claro, esos son los premios. Mire, son todos los cubrimientos. Eso que nos colgamos. Eso nos hace. Sí, dígame. Claro. 2, 4, 6, 7 premios. Toca grande. 8 premios, 8 Indias Catalinas, un Simón Bolívar, un premio First Generation del gobierno de la sueco, que me invitó porque que era líder que inspira en el periodismo, pero esas escarapelas yo creo que es como el récord también más importante de lo que hemos hecho y lo que hemos recorrido. Para mí también es en este momento que pueden surgir ataques y que la gente desconfía con justa razón, tal vez voltear la mirada y decir, bueno, ya hicimos un muy buen trabajo, ahora en este parteaguas tenemos que hacer un óptimo trabajo, porque ya no es Mabel Lara, sino Mabel gente, Mabel pueblo, Mabel ciudadanía. Entonces eso, además que sabe que yo creo que también el ejercicio es entender que esto es un trabajo. No podemos seguir permitiendo que la gente haga esto, pues un oficio y que se quede allí. Es un trabajo más, el servicio público es un momento y tal vez es un periodo, 2 periodos y se acabó, porque esto no puede ser que sigamos manteniendo. El problema de la representatividad es que se quedaron allí, entonces ya no nos representan los que están allí, entonces por eso es importante la transformación. Bueno, y como esos momentos usted me da pie para decirle, sálgase de ese momento de la política y vuelva al momento de la presentadora, de la crítica y de la persona que hacía análisis en televisión. ¿Cómo ve el proceso político ya a nivel presidencial? Desde el punto de vista periodístico, no desde el corazón del nuevo liberalismo, sino desde el punto real político que se está presentando en este momento. ¿Cómo ve el panorama? Es muy difícil. Yo creo que nosotros tenemos unas primarias que son este próximo 13 de marzo, en donde vamos realmente a decantar quiénes son los candidatos. Hoy, en honor a la verdad, hay muchos precandidatos de coaliciones y solo hay un candidato, porque así en este pacto histórico tengamos unos precandidatos ahí que han ido declinando, pues hay un señor que tiene una favorabilidad, que es Gustavo Petro,
casi el 80% frente a un margen creo que 12 de 10 que tiene Francia Márquez. Entonces es un gran candidato de una coalición o de un pacto frente a otros precandidatos. Allí realmente empieza la campaña presidencial y la veo muy difícil porque el país está acaba de salir de vacaciones decembrinas y apenas está tomando posición frente a lo que viene. Va a ser una campaña muy sucia, yo siento que va a ser una campaña muy difícil y para eso tenemos que estar preparados, pero también sabe que creo que es el vigor de la democracia. Veo tanta gente queriendo meterse a esto que me parece interesante. Eso atomiza, pero también permite que se fortalezcan los procesos realmente democráticos. Realmente los colectivos que quieren marcar precedentes, que quieren montarse al poder. Entonces yo todavía no podría decirle quién es el gran candidato o el más opcionado. Esto apenas empieza, hoy está empezando realmente en este año 2022. Sin embargo, sí creo que el país está jugando la próxima década, los próximos 12 años de desarrollo y de miradas de trabajo. Eso sí lo estamos haciendo y tomando esta decisión en estas elecciones. Mabel, realmente para quienes pertenecemos al antiguo nuevo liberalismo, hicimos campaña con Luis Carlos Galán en el departamento de Cundinamarca, fuimos concejales, realmente fue un tiempo difícil y de mucha presión. Hoy usted ya en el nuevo liberalismo pues mira también lo difícil que es aspirar a una curul en el Senado cuando se habla que las campañas valen 10.000 millones de pesos, que el nuevo liberalismo acaba de obtener esa personería jurídica, luego no ha tenido la financiación del Estado, no tiene un cupo de senadores que le determina también un ingreso. ¿Cómo van a hacer ustedes en esa parte económica para enfrentar una campaña donde ustedes pues van a tener muchos inconvenientes y lógicamente la oposición férrea de quienes hacen política contraria a la que pregona el nuevo liberalismo? Ay, pues usted ha puesto sobre la mesa el asunto. ¿Con quién hablo? Perdón. Diego Sierra. Diego, pues además que mire, yo, gracias a usted yo estoy aquí. Gracias a usted que hizo política con Luis Carlos Galán, es que personas como yo estamos intentando ser poder, y le agradezco mucho porque usted sí pudo estar cerca a Luis Carlos Galán. Yo solo recuerdo ese 18 de agosto cuando en mi casa mi mamá lloraba, decía ¿qué pasó? Era muy pequeña, pues no tampoco tan pequeña, pero mataron a Galán. Tiene toda la razón, porque esta personería que logró además que otros partidos llegaran de nuevo al ejercicio del poder, como Verde Oxígeno y los demás que permitieron que con esta sentencia pudiera arroparlos, pues nosotros llegamos tarde a la repartición, es decir, no tenemos un peso para hacer política porque pues no pudimos por los tiempos. Es un partido que renace hace apenas 2 meses. Sin embargo, pues hemos tocado puertas con las herramientas que nos permite, digamos, la estructura electoral. Usted sabe, por ejemplo, que aquí nos va a tocar hacer un crédito y tocar allí pedir que nos ayuden para las giras y lo que hay que hacer en campaña vía reposición de votos que se devuelven. Eso funciona mucho para el país. Eso ha sido muy difícil, pero yo creo que apenas nos oigan, nos conozcan, que entiendan el sentido de esta lista de mujeres y diversa, también hay hombres muy destacables, por favor, pues van a aparecer los apoyos. Hacer política, como plantea usted, para mí esa ha sido de las cosas más difíciles, que se acerque un líder y me dice, doctora, además imagínese, todavía el doctorado no lo he hecho, voy a hacerlo, se los prometo. Doctora, le pongo 5.000 votos, pero me tiene que pagar 10 millones mensuales. Y yo digo, ¿en serio así es la política? Con tanta necesidad. Yo entiendo que estos líderes, a veces no los culpo, pues tratan de sacar una tajada para poder solucionar, pero la política no puede ser así porque además la encarece. Y gente normal y común, liderazgos de verdad berracos, no van a poder llegar al poder y se quedan allí. 10.000 millones una campaña. En estos días nos estaban contando que alguien decía, yo tengo casi $1 millón. ¿Qué es esta brutalidad? 5.000 millones una campaña al Senado, ¿cuánta plata hay que entregar? Y lo peor es que las comunidades venden ese botico y cuando ya la gente llega al poder dicen, oiga, que la carretera, que la vía, que la legislación que necesitamos para las mujeres y las madres comunitarias, dicen, no, yo ya pagué por ese voto y jamás vuelve. Entonces hay que decirle a la gente, no venda su voto. Es el momento que tome conciencia, porque si usted quiere seguir alimentando el círculo de la corrupción también, pequeñita, de la política, no puede seguir vendiendo su voto. Tiene que comprometerse, tiene que ponerse a trabajar con sus electores, usted como senador o como candidato y usted como elector. Hay un tema muy interesante, Mabel, ahí en el caso suyo,
para el elector es que decirle que el voto con Mabel no se pierde, porque prácticamente el ser cabeza de lista de una lista tan importante como esta, porque mire que los partidos que regresan, el nuevo liberalismo era un partido que mucha gente estaba esperando y que tiene un recuerdo que no solo lo tiene el papá y la mamá, sino que los hijos también lo sembraron por la lucha que hizo Luis Carlos Galán, una cosa que no se olvida en el país y que tiene un buen recordatorio. Pero usted comienza también a decir, mire, lo que se presenta, que me piden plata, que me piden no sé qué tal partido. ¿Cómo hacer y cómo hace usted para salir? Usted va a ser una mujer de voto de opinión, porque usted en medios de comunicación se le reconoce el profesionalismo que tuvo durante tanto tiempo. Pero así mismo tiene que salir a la tarima pública, tiene que ir a reunirse con 1, con 2, con 5, con 10, con gremios, con la gente, especialmente para la base. ¿Cómo hace Mabel Lara ahora? Ya no con el micrófono en la mano que abría las puertas necesarias, sino con el logo del partido para decir, bueno, aquí estoy. ¿Cómo entra en esa lista política? Bueno, pues la verdad es que como estoy tan segura que es el camino y tengo la convicción de que se pueden hacer cosas, no ha sido difícil para mí. Número uno. Pero sabe una cosa, como esta es una lista cerrada, debí empezar apenas ahora a trabajar, además porque la gente no quería saber de política, y yo me he, como decimos en mi tierra, patoneado este país desde que tomé esta decisión. He caminado, he hablado con gente. A mí sí me toca, así pueda ser una candidata de opinión que pudiera no estar en la tarima, con el contacto con la gente. A mí sí me toca volver a esa periferia y a esas bases a hablarle. Porque si hay un establecimiento de confianza previa, yo tengo que seguir convenciendo de que es posible y que por primera vez, porque es así, usted sabe, Diego, es la primera vez que nosotros tenemos, el nuevo liberalismo presenta una lista real, porque no pudo ser poder cuando mataron a Luis Carlos, o sea, por primera vez realmente va a poder ejercer el nuevo liberalismo con este renacimiento. Entonces, yo no me he quedado en los medios, creo que es una de las primeras entrevistas después de 1 o 2 que he hecho nacionales que estoy haciendo. Pero me he dedicado a agenda completa como el político, a meterse con las comunidades, a caminar, a hablar, a convencer, me confrontan, me gusta que me confronten. Yo le cuento, ya creo que he recorrido unas 3 regiones desde que tomé esta decisión. Yo no descansé en Navidad y me he ido a andar. Y eso, aquí entre nos y con los oyentes, me ha parecido de las cosas más gratificantes, porque como periodistas ustedes saben que finalmente esa reportería nos da carácter, y a mí me ha dado sentido recorrer de nuevo el país en esto que estoy, convenciendo a la gente, seduciéndolo. Me dicen, no voy a votar por usted, sí voy a votar por usted, no importa, pero ahí estoy hablando con la gente. Es un medio regional, que a propósito quiero decir, mañana 12 cumplimos 30 años de haber nacido como radio comunitaria, cumplimos 30 años de las primeras radios comunitarias en el país, y nosotros nos damos a la tarea de eso, de pase el que pase por acá de cualquier tendencia política, porque creemos que la gente de base está en los pueblos y que los pueblos deben conocer quiénes van a ser sus gobernantes, porque hay muchos que tienen el poder económico, el poder burocrático, pero otros que tienen el poder de la palabra y la convicción de hacer cambios. Entonces nosotros queremos que todo el mundo conozca, y pues esto, por eso es que abrimos los micrófonos, Mabel. No, y por eso también yo estoy aquí hablando con ustedes, porque yo creo que Twitter y las redes sociales no eligen en este país, y quienes vivimos allí, y yo tengo que decir, muchos de nosotros los periodistas, y más una pandemia que no podíamos salir a hablar con la gente, estamos leyendo muy mal el país rural, el país de la periferia, el país de las zonas, ciudades intermedias, es otro país. Está pensando de otra manera, está viviendo esta crisis pospandémica o pandémica de otra manera. Aquí hay pobreza, aquí hay necesidad, aquí hay delincuencia, aquí hay inseguridad. Entonces, si nosotros seguimos muy bonitos hablando nomás a los medios principales, que son, como digo yo, y ustedes son de Cundinamarca, nos friega el bogocentrismo, nos friega, porque ese no es el país real. Y nosotros tenemos como periodistas, ya en mi caso como posibles poderes o senadores, tenemos que entender que hay que salir de esa comodidad del escritorio y el escritorio del Senado y meterse en las poblaciones, en las regiones. Yo he dicho, esta transformación, si hablamos de transformaciones con las regiones, con las mujeres, con los grupos étnicos y con los jóvenes, esa es la real transformación. El resto nos están cuenteando, porque ahí están los problemas y la realidad del país.
Mabel, ¿tiene usted alguna bandera de Demuestra ese grado de responsabilidad y cómo lo asume, y yo creo que para las mujeres en este Congreso, que actualmente son 51 en los dos, tanto en Cámara y en Senado, yo creo que va a tener un avance importantísimo con la presencia de la mujer. Camilo, retome la pregunta que ya está nuevamente con Mabel aquí al aire. Ok, perdón. Bueno, Mabel, el tema precisamente era, bueno, uno, de cuándo estará en el departamento de Cundinamarca en este recorrido, y dos, el tema de las banderas que va a llevar usted al Congreso como candidata del nuevo liberalismo. Bueno, Camilo, le estaba respondiendo que vamos a estar creo que sobre el 21 en Bogotá, porque esta lista ya se dedicó en la primera etapa a fortalecer sus regiones y ahora se va a andar el país, a hablar con la gente, a acercarse. Es una lista, un proyecto conjunto que queremos presentarle al país de esa manera. Y usted me habla de banderas, yo creo que le he contado varias durante la entrevista, Camilo. Yo represento a los periodistas, y cuando digo esto es el liberalismo y no el nuevo liberalismo. El verdadero liberalismo habla de la libertad de expresión y prensa. Nosotros no podemos permitir una ley mordaza en un país como el nuestro. Al contrario, hay que entregarle a los periodistas mayores herramientas para el control político, para el exceso de información privilegiada y que fiscalice al poder. Yo llego con esa bandera al Congreso. Soy una defensora del proceso de paz. Eso ha sido consecuente en mi vida. Yo también seré parte de ese grupo que le apuesta al cumplimiento de los acuerdos de paz. Es una de mis banderas. Y hoy tengo dos más. Soy mujer, soy mamá, soy esposa. Y eso significa el trabajo por las mujeres en el país y los jóvenes también, como le planteé, y también una bandera muy importante de las regiones. Yo creo que ambiciono demasiado, es muy amplio el espectro, pero cada uno de los proyectos que presentaremos como bancada va a tener en cuenta estos asuntos, y es entender que las regiones no están bien y que tenemos que descentralizar el poder. Le voy a dar un dato a usted y al resto de colegas, ahorita que he estado muy juiciosa estudiando ya, no como periodista, sino como transformadora, que espero, de 100 pesos que tiene Colombia para desarrollo, para ejecución, 86 se quedan en Bogotá y el resto los manejamos las regiones. ¿Usted me explica por qué? ¿Usted me explica por qué? Allí está un poco el sentido de lo que le estoy diciendo sobre la necesidad de abrir el espectro, de meter a las regiones y exigir que Bogotá es muy importante, pero no es el país. El centralismo nos está matando. Ya ha entrado, como se dice, en gastos y en lo de la mecánica política. Ya llevamos un mes de estos 90 días. Ya usted ha podido visualizar y además con la experiencia que tiene, 5 partidos tradicionales son los que tienen la mayoría en el Congreso. Son unas maquinarias conformadas y con todo lo que esto significa, y con voceros en todo el país. Ahí el nuevo liberalismo, ¿qué proyecciones tiene frente a con lista cerrada? ¿Cuántos escaños se pueden lograr obtener en esta campaña que usted regenta como cabeza de lista, Mabel? Si usted me pregunta, y como yo quiero inspirar a los oyentes y los que me ven, yo esperaría que al menos 15, porque nuestra número 15 es una mujer que tiene una discapacidad auditiva. Y es una mujer que fue reconocida en el mundo como una transformadora social. Y me dolería mucho, me frustraría mucho que Jennifer no estuviera en este ejercicio de poder, porque ella ha trabajado mucho por las personas en situación de discapacidad. Nosotros estamos trabajando para convencer. Entonces, pues, usted que sabe más de política electoral me podría decir, eso no lo van a lograr. ¿Y qué tal que sí? En su defecto, pues pensemos en 10. En su defecto, pensemos que si no quedan todos los 15 o los 30 que estamos inscritos, pues vamos a intentar ser una bancada y vamos a trabajar con una bancada dentro de la coalición, porque nosotros somos Coalición de la Esperanza. Perfecto, pues Mabel, muy interesante los planteamientos desde el punto de vista político, desde el punto de vista periodístico, pero desde el punto de vista humano, porque en últimas, cuando usted esté en el Senado, es una mujer que representa a las mujeres, pero no solo gobierna para las mujeres. La sensibilidad de la mujer va a dar para muchas cosas. El último punto ahí, como para que miremos de dentro de esa parte, ¿hacia dónde usted con la mujer enfocaría alguna norma, alguna ley o algo que esté olvidado dentro de la ley? Porque hay muchas leyes que no se aplican para empoderar mucho más a las mujeres y poderles ayudar.
Pues mire, yo tengo en medio de la reactivación económica después de la pandemia y me gusta que me plantee esto, ¿sabe por qué? Porque es que las mujeres, y cuando hablamos de las mujeres las ponemos, la política diferencial lo que nos permite es entender que hay unos grupos poblacionados más afectados que otros. Entonces, después de la pandemia, lo dice el DANE Hogares, las más fregadas entre las fregadas son las mujeres. ¿Por qué? Porque en su mayoría se encuentran en el espectro de atención o de servicios, digamos, no están formalizadas, pero laboralmente están allí. Y esta es una de las áreas más afectadas después de la pandemia. Pero además como cuidadoras, como mamás, como las hijas que se quedan con sus papás enfermos, han tenido que salir del circuito laboral para quedarse en casa. Entonces, cuando usted me pregunta a mí qué hay que hacer, por ejemplo, en asuntos de legislación, lo uno es poder ampliar, porque ya existe, los beneficios para las mamás cuidadoras. En Argentina, hace poco se dio un reconocimiento a las cuidadoras, es decir, a las mujeres que han cotizado durante toda su vida y les faltaba 1 año, 2 años, lo que hicieron fue, vengan, ustedes cuántos hijos tienen, 2, 3 hijos, por cada hijo les reconocían 1 año de cotización para pensionarse. Esas son unas moratorias muy interesantes. Lo que pasa es que estamos en un momento fiscal complejo, pero lo que puntualmente yo iría a hacer es trabajar un poco por estas mujeres afectadas en la pandemia en los asuntos de reactivación económica. Aquí hay que poner plata en los hogares, no solo en las empresas, plata en los bolsillos. Entonces hay que legislar para estas mujeres tan golpeadas y también para las cuidadoras. Las cuidadoras se quedan en casa, no tienen reconocimientos sociales dentro de la política de la justicia social. Hay que avanzar, hay que apostarle a eso también. Escuché yo que tenía que tocar ponerle la plata en los bolsillos para que la gastaran, no en subsidios sino en los bolsillos. Bueno, Mabel, pues para nosotros, un honor poder tenerla aquí como periodista hacia esa nueva meta que usted está encaminando, desearle éxitos y que cuando tenga otro tiempo y otra posibilidad, pues aquí están los micrófonos de Telebacatá y Bacatá Estéreo. Muchas gracias por esta invitación. Les quiero augurar un buen año para todos, llenarlos de esperanza y espero que podamos asumir el reto de la historia todos como votantes. Esta es una opción del nuevo liberalismo, pero hay otras y muy buenas, y entender que nos estamos jugando el futuro. Este sí es el parteaguas de la próxima década de este país. Hay que salir a votar. Gracias, Henry, a Camilo, a Diego, a Javier, gracias a todos los que están conectados desde diferentes lugares de Cundinamarca y del mundo. Yo los abrazo y Colombia tiene que ponerse a trabajar. Tenemos que trabajar mucho. Pues hasta un abrazo. Mucho éxito, Mabel. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Chao, que esté bien, buenos días. 7:38, vamos con las noticias del departamento, pero antes del análisis de cierre. Sí.